Buenos días a todos. Como les dije anteriormente, mi nombre es Ángela Arias de Azul Colombia. Le queremos dar la bienvenida a todos por su asistencia y las gracias por su asistencia y por participación. En esta sesión de hoy nos acompaña Tricentis en compañía de Choquer y nos acompaña de Choquer Jorge Escobar y Kelly Gómez. Cualquier inquietud la pueden colocar en nuestro buzón de preguntas en la parte inferior de la pantalla. Muchas gracias. Kelly, tu sesión es toda tuya. Gracias. Buenos días, espero que estén muy bien. En este espacio, mi compañero Jorge y yo vamos a tocar algunos temas que son muy comunes para toda la comunidad SAP, como situaciones comunes que afectan una salida de producción, cuándo se hacen pruebas y por qué, el testing continuo y las herramientas en las que nos hemos apoyado para ir avanzando más y introduciéndonos más en el tema de testing continuo. Listo. Entonces, del modelo tradicional al testing continuo en SAP. ¿Cómo transformar la manera de hacer pruebas tradicionales en un entorno amigable e intuitivo para el usuario? Listo. Los constantes cambios en el mercado han llevado a las empresas a pensar cada vez más en ambientes automatizados para optimizar así sus recursos y salir de una manera mucho más limpia y en los tiempos que han sido estimados. Es por esto que con más frecuencia se han visto el testing continuo como una opción para transformar el modelo tradicional e ir implementando actualmente la continuidad del test. Pero sin embargo, el ambiente SAP, hablar de testing continuo, todavía no es muy viable, debido a que hay muchos temores con las implementaciones y más cuando se habla de automatización, porque vemos que los usuarios SAP tienen muy claro que SAP es una herramienta que es bastante cerrada y que es bastante selectiva. Entonces, siempre en el momento de generar una automatización, nos encontramos con la piedra de que no es compatible con la mayoría de herramientas que se utilizan para automatizar las diferentes plataformas. Entre el 70 y el 80% de las grandes empresas tienen algunas de las soluciones SAP, debido a que proporcionan a diferentes grupos de empresas de diferentes sectores una administración óptima gracias a sus módulos integrados que todos caen en una base de datos única. Listo. Pero, ¿por qué es necesario hacer pruebas en SAP si es una plataforma tan estable? Bueno, podríamos decir que a pesar de que SAP es muy estable, es necesario que los módulos estándares se acomoden a cada core del negocio. Pues todos sabemos que no es lo mismo una empresa comercializadora a una empresa productora. Cada quien acomoda los módulos a los que necesiten. Todo el mundo no implementa todos los módulos necesarios. Y adicional, que después de esas implementaciones salen la necesidad de crear algunos desarrollos propios o lo que llamamos setas, ¿cierto? En la experiencia que hemos tenido con nuestros clientes, hemos identificado algunas situaciones que afectan las salidas a producción y que implementando un testing continuo y con un buen equipo de trabajo y buenas herramientas podemos minimizar bastante estas situaciones. Listo. Entonces, las pruebas son realizadas por usuarios finales que solo verifican la funcionalidad sin contexto de negocio. Entonces, por ejemplo, si es un usuario
que es del área de ventas, solamente va a probar que la venta sí se haga efectiva, pero deja por fuera todas las aristas, todos los otros módulos que de una u otra manera están involucrándose y que no son muy visibles para el cliente final, que es necesario conocer un poco como de la integridad de SAP y de cómo van interviniendo cada uno de los módulos en los diferentes flujos. No se da la relevancia, no se la suficiente relevancia y a los riesgos que se identifican cuando se hace la certificación. Hemos notado que cuando se está haciendo la planeación y se identifican los riesgos, muchas veces por la premura de salir rápido, de cumplir las fechas, se pasa con riesgos. Y después vemos que en producción, obviamente los riesgos se materializan y de alguna u otra manera, entonces tenemos obviamente que volvernos adicional a que tenemos que sufrir los errores que se generan en producción por no haber puesto el suficiente cuidado a los riesgos que se identificaron desde el comienzo. El equipo de pruebas no está involucrado desde las primeras fases del proyecto. Normalmente hemos identificado en varios clientes que llaman al equipo de pruebas para hacer ya las pruebas de integración y no realizan ni pruebas modulares ni pruebas de aceptación. Entonces, cuando llega el equipo de pruebas a hacer pruebas de integración, nos damos cuenta que todo lo demás todavía no está bastante estable. Entonces, es necesario devolvernos a hacer pruebas modulares, hacer pruebas de aceptación, cosa que debería ya estar listo. Hemos identificado que de pronto es por lo que se confían demasiado de que la implementación, por ser una plataforma tan estándar, va a quedar perfectísima y no se hacen estas pruebas y efectivamente hay que retroceder y empezar a hacerlo de nuevo como debería ser. Para conocer un flujo completo se necesita la participación de varios consultores. ¿Por qué? Normalmente, como ya todos lo sabemos, cada consultor tiene su especialidad en cada uno de los módulos, pero si queremos hacer un flujo end-to-end o hacer unas pruebas con mucha propiedad y abarcando todas las casuísticas como lo hacemos normalmente las personas de pruebas, que no solo probamos el camino feliz, sino que adicional tenemos diferentes casuísticas para tratar de abarcar lo que más sea posible y mitigar la posibilidad de errores en producción. Entonces es necesario conocer el flujo completo, conocer globalmente qué afecta. Cuando se hace una factura, ¿a cuál cuenta debe ir? Cuando se hace una venta, ¿qué movimiento es el que se debe generar en el módulo de MM en almacenes? Todas estas cosas, entonces es necesario que cada uno de sus consultores llegue a donde el usuario final y le explique cómo es cada uno para que él tenga una globalidad del proceso, cosa que normalmente no se hacen porque los consultores normalmente no están de planta, están casi siempre por fuera, entonces esto incurre a más tiempos de espera, incurre entonces también a que sea un poco más costoso y sería mucho más fácil con un equipo de pruebas que de una vez abarque todos los casos de prueba y adicional conozca el funcionamiento integrado de SAP. La mayoría de los ecosistemas son ecosistemas mixtos, no solamente son SAP. Vemos que muchas veces SAP es el backend o aunque se utilizan varias opciones de SAP, ellas están interactuando una contra otra y al momento de querer hacer una automatización que se pueda utilizar en las olas siguientes, pues nos resulta algo complejo debido a que todas las herramientas de automatización
no son compatibles con SAP, por lo que ya habíamos hablado anteriormente de que es bastante restringido, y esto es de verdad un inconveniente que se nos presenta mucho, y solucionarlo nos ayudaría muchísimo, ya que, por decir algo, en la primera ola podemos realizar artefactos que en futuras olas se van a seguir utilizando y que nos van a ahorrar mucho tiempo y dinero. Obviamente, teniendo pues como el equipo de pruebas desde el comienzo. Pero ¿cuándo se hacen pruebas en SAP? Bueno, existen varias, las dos modalidades que son más comunes es migración, que es de otros sistemas a SAP. Cuando se hace una actualización de versión, pues en este caso, pues aunque estamos actualizándonos a S/4HANA, implementación de nuevos módulos, también en esta modalidad podría ir implementación desde cero si alguien pues va a comenzar una empresa y tiene el músculo financiero para comprar por primera vez, pues también estaría pues como en este modo, y también en las personalizaciones, lo que ya habíamos hablado, que surge cuando se hacen las implementaciones y se identifica que hay cosas que sí hay que adaptar con más precisión al core de negocio. También en el día a día, que son cuando ya SAP está montado, funcional, está en producción, pero todo el tiempo entonces hay células de transformación que están haciendo cambios, que están haciendo mejoras. También cuando es soporte, atención a incidentes, soluciones a fallas, errores, etcétera, implementación de notas SAP o pruebas después de cambios muy significativos, también de interfaz gráfica. Estas son algunas, obviamente sabemos que hay N situaciones en las que se deben realizar pruebas en SAP, pero estas son de pronto las más comunes, las que más hemos identificado. Desde Shocker Centers, nosotros nos enfocamos en pruebas con sentido de negocio. Ya que partiendo de las necesidades de la problemática del cliente, nosotros activamos nuestras capacidades para acompañarlos en un cumplimiento de sus propósitos, ¿cierto? Y aportando nuestra experiencia en pruebas y nuestros conocimientos en SAP, podemos ayudarlos a que desde el comienzo podamos identificar aquellos casos que son de pronto cruciales para el negocio, y podemos ayudarlos con los diseños de casos de pruebas y con las pruebas con un enfoque mucho más global debido a nuestro conocimiento en los módulos estándares. Entonces, como la idea de esta charla es hablar del testing continuo, todas esas causas, todas esas situaciones que antes hablamos, nosotros vemos que la solución puede ser implementar el testing continuo, ya que involucra los equipos de trabajo especializados desde el comienzo de la implementación de pruebas, y esto se hace con el propósito de identificar desde una etapa temprana el diseño de los procesos cruciales para la compañía, como pueden ser automatizaciones, lo que ya habíamos hablado anteriormente, que pueden ser reutilizables y que puede ser mucho más sencillo si desde el comienzo se involucra un equipo de pruebas que tenga formación en pruebas y que adicional tenga el conocimiento del negocio y de los módulos, y la integración de ellos en todos estos flujos. Bueno, buenos días. Ya tenemos el contexto general de lo que está sucediendo con SAP. Cómo lo hemos venido manejando a través del modelo tradicional y cómo se ha venido manejando estas pruebas a través de esa forma que Kelly nos explicaba en las situaciones del día a día o en las situaciones ya más complejas en las integraciones, en los momentos donde debemos aplicar pruebas.
SAP es una plataforma que ha estado en una aceleración tecnológica bastante veloz. Ya debemos ir pensando en S4HANA como una plataforma ya de SAP y debemos ir pensando en esos procesos de migración, de integración. Si ya estamos dentro de la plataforma o todavía no vamos a llegar al proceso de integración, debemos pensar en cómo estamos manejando nuestras pruebas. Y es aquí donde se llega a este espacio de conversación. Queremos dar esa inquietud de llevar de esa forma como lo hemos venido trabajando hacia un testing continuo, hacia un punto clave. Y aquí es importante resaltar, primero que si hablamos de testing continuo, estamos hablando de pruebas tempranas y es involucrar a los equipos de prueba directamente en las fases de inicio, de diseño, en las fases de requerimientos. Y es importante que pruebas esté allí porque si hacemos un feedback temprano de lo que está pasando y tenemos, digamos, esa participación desde el inicio, podemos minimizar los esfuerzos de las soluciones a un error que podría salir. Muchas veces, y a través de la experiencia, nos hemos dado cuenta que los errores que están ya al final, porque pruebas solamente llega es a lo último, a verificar que todo haya salido bien, muchos de esos errores que se encuentran allí se pudieron haber evitado desde las primeras fases del desarrollo. Entonces necesitamos empezar a involucrar este equipo de pruebas desde etapas tempranas. Y además de eso, cuando hablamos de testing continuo, estamos hablando de autonomía de pruebas y estamos hablando de automatización. La automatización muchas veces la vemos como una opción lejana por la dificultad que nos puede presentar el tener que conocer un lenguaje muy técnico de las herramientas o un lenguaje muy técnico de esas opciones, ya sean licenciadas o ya sean open source, pero que necesitan mucho conocimiento detrás para poder realizar esas automatizaciones. Por eso es que, y más con SAP, que es una plataforma algo complicada de manejar con otras herramientas, se necesita o se ve como una opción lejana. No la estamos manejando o no la vemos dentro de nuestro proceso de pruebas y dentro de nuestra parte del equipo, de las pruebas que hacemos dentro de nuestra organización SAP. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí nos necesitamos y necesitamos apoyar en metodologías y en herramientas que utilicen o que se muestren como esa opción más cercana al personal de negocio, esa opción que sea como más intuitiva, esa opción que sea como más sencilla de tener la opción de la gestión de calidad o la gestión de pruebas dentro de nuestro proceso y poder involucrarla. Para esto, Tricentis y Azuk realizaron un estudio del año 2021, si quieres darle a la siguiente diapositiva, por favor, en donde se cuestionaban y quisieron como indagar cómo estaba ese proceso de pruebas hasta el momento. En este estudio, Problemáticas de gestión de pruebas en ambientes SAP Colombia, se realizó una muestra de más de 80 organizaciones en las cuales se les preguntaba o se generaba como ese muestreo de cómo llevan hasta el momento ese proceso de pruebas dentro de la empresa, dentro de la organización, y cómo les gustaría verlo más adelante. ¿Qué opciones creen que son viables para pensar en pruebas o cuando se habla de pruebas y qué opciones tenemos para ya tener una gestión de calidad estable dentro de la organización? Y la primera pregunta que nosotros queremos resaltar es ver qué genera esa complejidad cuando hablamos de pruebas. ¿Qué es a lo que más le genera inconvenientes a las organizaciones si se está hablando de calidad de pruebas? Y vemos que las dos partes más altas de la gráfica
ya sean los periodos el proceso de pruebas internamente con sistemas solo SAP o el proceso de pruebas cuando se está hablando de una prueba end-to-end, son los que mayor dificultad les muestran a las empresas cuando se está hablando de calidad, cuando se está hablando de pruebas. Entonces, estas dos partes del proceso de pruebas son muy complejas, ya sea por la cantidad de requerimientos, de análisis que se debe realizar, los casos de prueba, las causísticas. En general es un conjunto de elementos que abarcan una situación más compleja que, digamos, las pruebas de carga o de rendimiento, que apenas tienen un 17% en toda la participación que se realizó. Entonces debemos identificar esas dos opciones. Las pruebas tanto internamente, que son de solo SAP, o las pruebas end-to-end, cuando ya queremos involucrar un proceso de negocio completo e involucrar otras tecnologías. A partir de estos dos procesos, vamos a ir a la siguiente pregunta, y es, automatizar, ¿lo vemos como una respuesta eficiente, real, una respuesta que sí se podría implementar dentro de la empresa? Y aquí más del 80% está de acuerdo y coincide en que la automatización sí les puede brindar una ayuda eficiente y brindar ese proceso de calidad que están buscando. Entonces, aquí nos damos cuenta que las organizaciones sí están pensando en automatización, sí quieren ver la automatización como una opción viable a la hora de apoyar a los procesos de pruebas que se tienen, pero no lo estamos haciendo, ya sea por su dificultad en el lenguaje, como les decía, o porque no conocemos de alguna otra herramienta que nos permita solucionar tanto las pruebas internas como pruebas de end-to-end. Entonces vamos a dirigirnos a la siguiente pregunta, y es ver cuál es ese beneficio que perciben estas organizaciones con la automatización. Si bien la automatización se tiene como esa opción que podría ayudarme a mi proceso de pruebas, nos preguntamos es, ¿en qué le ayudaría? ¿Cuál es ese beneficio que la automatización llegaría a cubrir? Y tenemos aquí el 50% afirmando que la reducción del riesgo y del costo es a lo que más valor le brindaría la automatización en las organizaciones. Entonces, quedémonos con esto, reducción del riesgo y del costo. Si la automatización nos puede brindar, aparte de velocidad, y nos puede brindar manejo de recursos óptimos, nos va a permitir reducir los riesgos que puede cometer una persona, y esos costos se van a ver reflejados y van a disminuir. Entonces, vamos a poder tener despliegues más rápidos, involucrando a todo el equipo, y además vamos a reducir los costos, tanto de errores o de desarrollo o de proceso de pruebas, porque nos vamos a apoyar también de la tecnología. Entonces, las organizaciones ven a la automatización como una opción interesante y una opción que quisieran implementar dentro de la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Si quieres, ve a la siguiente, por favor. Y aquí es donde llega Tricentis como una plataforma de testing continuo y que apoya el testing continuo y que apoya este proceso de cambio o esta transformación que queremos dar. Y es cómo pasar de ese modelo con el que venimos trabajando, en donde más del 87% de los que realizan pruebas son personal funcional de SAP. No se está dedicando primero un equipo de pruebas para desarrollar esta labor, sino que se está utilizando personal que está trabajando en los módulos, que conoce los módulos, pero que poco conocimiento tiene o no ha aplicado mucho de pruebas. Y es importante aquí tener la metodología de pruebas presente. No es lo mismo que se realice una prueba a través de un personal o de un usuario de negocio, que la realice un usuario de pruebas que ya tiene el conocimiento y tiene la experiencia,
y sabe por dónde abordar. Kelly nos comentaba en su conversación que muchas veces se sigue solamente un caso, que es el caso que va a resultar correcto, que va a resultar positivo, porque el usuario de negocio al final está realizando lo que hace en el día a día. No va a abordar otra situación que la metodología de pruebas puede mostrarnos, que es tratar de romper y tratar de hacer fallar ese sistema, abordar todas las posibilidades e involucrarlas. Entonces debemos conocer y tener en cuenta eso. La metodología de pruebas es importante, ya sea si la traemos de un externo, de un ente externo, o involucramos dentro de nuestro proceso de la organización internamente a personal con conocimiento de pruebas que nos ayude. Pero entonces, esta es la primera parte de... se nos fue la presentación. Bueno, mientras tanto les voy comentando. Entonces, primera parte que deberíamos tener en cuenta es eso. La metodología de pruebas como conocimiento y como ente formador, ya sea de un personal externo o de la empresa. Lo segundo, si la automatización la estamos viendo como una opción que podría llegar a mejorar los procesos que ya estamos manejando para nuestro personal de negocio, para nuestro personal de pruebas, es ver qué opciones se adaptan a ese pensamiento. Y necesitamos aquí pensar en herramientas que nos permitan tener esa compatibilidad, ya sea para una persona que tiene conocimiento en pruebas o para una persona que tiene solamente el conocimiento de negocio. Y lo ideal, y aquí viene esa transformación que queremos dar, es llevar al personal de negocio, que ya las empresas han manejado. Dentro del estudio nos revelan que más del 85% es personal funcional. Y ahí lo otro es vincular personal que conozca de la metodología de pruebas, que tenga conocimiento en el proceso y que tenga la experiencia para poder abordar los diferentes casos que pueden existir alrededor del proceso de pruebas. Entonces, una herramienta y una de las plataformas que más empalme tienen aquí en el testing continuo y bajo esa transformación es Tricentis. Tricentis llega como una plataforma de negocio, llega con un pensamiento de ir más allá del lenguaje técnico y llega más allá de pensar en que solamente aquellos que tengan el conocimiento y la experiencia con lenguajes de programación o con lenguajes muy técnicos de herramientas puedan hacer pruebas. Entonces llega Tricentis como la opción de integrar y de involucrar ese personal, tanto de el modelo de negocio como el personal de metodología de pruebas y que sepa abordar y dirigir, digamos, ese proceso de pruebas. Permítanme, les voy a mostrar entonces, voy a seguir con la presentación. Regálenme un segundo, por favor, y continuamos aquí visualizando la plataforma. Jorge, mientras sube la presentación, podríamos también comentar que SAP como organización, la prueba de sus productos, de todos sus productos, antes de liberarlo a los clientes, lo hace con una plataforma como la de Tricentis. La Tricentis es la compañía que eligió SAP para hacer sus pruebas internamente y así poder liberar el producto a sus clientes y darle la facilidad al cliente de que pueda aprovechar todos los cambios que éste genera en el año, ya sea en su release o en su service pack, y para apoyar a las organizaciones en su migración. Sí, señor. Entonces, aquí apoyando lo que dice Luis, vamos a ver a Tricentis como esa plataforma de testing continuo, intuitiva, amigable, con una interfaz más cercana al modelo de negocio y que nos va a permitir participar más
en esos procesos de transformación digital que nos estamos dando, para aprovechar esas ventajas o esas necesidades ya que son la velocidad y los costos. Necesitamos disminuir los riesgos, aumentar la velocidad de despliegue y que todo eso no salga tan costoso, que eso disminuya como lo estamos manejando. Entonces, aquí tenemos 3 preguntas muy importantes y es, y voy a leer de derecha a izquierda, entonces permítanme tener la primera pregunta y es, ¿qué debemos probar? Esta pregunta de qué debemos probar se ha podido resolver manejándolo tradicionalmente con la experiencia y con la experticia del analista o del usuario funcional de negocio que sabe cómo funciona y cree por dónde abordar las pruebas. A esta pregunta de qué debemos probar, Tricentis ha manejado una plataforma muy interesante y es un análisis de riesgo que ya vamos a ver más adelante que se llama Live Compare. Y lo vamos a tener presente porque esta herramienta es, digamos que, el core del proceso y ahí vamos a desplegar el proceso de pruebas y es una herramienta que se vincula a SAP directamente. Y nos va a hacer un análisis y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero si ya sabemos qué probar, la siguiente pregunta sería ¿en dónde probarlo? Ya habíamos dicho que cuando pensamos en automatización, pensamos que es difícil y pensamos que el lenguaje técnico que se necesita es muy alto. Tricentis llega también con una plataforma para solucionar esta necesidad y es Tosca. Tosca es una plataforma que también ya vamos a ver adelante, que nos va a permitir acelerar y simplificar esos procesos de pruebas. ¿Cómo? Con un modelo sencillo, a través de módulos. Vamos a dejar a un lado los scripts tradicionales que tenemos, vamos a dejar a un lado ese lenguaje técnico de crear unas estructuras largas y sentencias de código y pasar a algo más visual y algo más intuitivo para el usuario. Y esto lo que nos va a permitir es aumentar la velocidad de la creación de los casos de prueba, vincular más procesos, porque vamos a tener la participación no solo de un personal técnico y especializado, sino que también podemos vincular a los usuarios de negocio y llevar esas pruebas más allá, llevarlas hacia unas pruebas no solo internas del personal de negocio, sino que generen ese impacto en el modelo total. Y tenemos una pregunta que es escala, que es cómo afectaría el rendimiento, cómo vamos a poder medir esta parte. Llega para aquí tenemos Float.io en la pantalla, también tenemos otras herramientas como Neoload, y todas estas se pueden administrar dentro de Qtest. Hay más herramientas y hay más plataformas, más herramientas ¿sí? Que están dentro de la plataforma de Tricentis, que para este espacio de conversación no las vamos a ver, simplemente queremos mencionarles que Tricentis se ha preparado y ha dedicado todo el esfuerzo para tener o involucrar el proceso de pruebas desde inicio a fin, desde que tenemos que pensar a qué vamos a probar hasta ya cuando estamos desplegando, cuando ya tenemos que hacer las pruebas de rendimiento, cuando tenemos que hacer las pruebas de carga y en general también tener el sistema y aquí en general lo que tenemos que tener es cómo administrarlo. Tricentis, y es un tema de otra conversación, pero aquí se los voy a dejar como un abrebocas, es una plataforma dedicada al testing continuo. Si queremos involucrar cualquiera de estas herramientas, ya sea individual o todas en conjunto, se puede hacer perfectamente. Podemos integrarlas con otras herramientas, ya sean open source, ya sean comerciales. Así que veamos a Tricentis como ese aliado que necesitamos para las empresas. Como les dije, llega Live Compare. Live Compare es ese programa que analiza los impactos que puedan suceder dentro de nuestro sistema SAP. Es un impacto rápido, es un impacto automatizado y es un impacto que nos permite tener información de cualquier actualización
o de cualquier cambio que se presente dentro del sistema SAP. Tiene una interfaz muy intuitiva, tiene una interfaz que nos permite ver cuáles son esos módulos que tienen algún tipo de cambio. ¿Y qué tipo de cambio podemos ver con Live Compare? Podemos ver un análisis de cambios de usuario, un análisis de cambio desde la parte del desarrollador, ya sea con los bases o el equipo que se tenga allí. Tenemos la parte de las configuraciones de SAP y tenemos la parte de la seguridad. Todos estos cambios que puedan afectar o que generen de por sí un elemento diferente al sistema SAP, Live Compare lo puede detectar a través de su inteligencia artificial. En la pantalla tenemos un análisis de impacto de los cambios del sistema en torno a cambios de los módulos. Y nos muestra, aquí en la parte izquierda, podemos ver esos módulos con mayor riesgo. Son esos azules que vemos allí. Y a esos es a los que el programa nos dice que debemos enfocar nuestra mirada y que debemos hacer el proceso de pruebas en esas zonas. Los que son como más grisecitos son módulos que afectan y que tienen un impacto, pero no presentan tanto riesgo. Los podemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestro proceso de pruebas. Y por último, los que no generan ningún tipo de impacto, que son los módulos blancos que se ven por aquí abajito donde está el mouse. Estos módulos nos los muestra de esta forma. Los podemos ver en la tabla, los podemos ver en un dashboard. Live Compare tiene variedad de opciones para mostrarnos esos casos y esos módulos, esas transacciones a las que debemos tenerle un mayor cuidado en el proceso de pruebas. Corre, Con esta ponlo en modo herramienta, presentación para que se pueda ver porque se está viendo muy pequeño. dale, si quieres, vas a compartirla. Sí. Sí, dale. Bueno, entonces aquí veremos a Live Compare como ese aliado estratégico para ver y para ahorrar tiempo y recursos, recursos de las pruebas en torno a qué probar. Y esa es parte de la conversación de cómo transformar y cómo llevar a cabo la implementación del testing continuo. No se necesita mayor lenguaje técnico para configurar la herramienta, no se necesita mayor destreza o un personal dedicado que conozca 100% cómo administrarla, porque la herramienta en sí es muy amigable con el usuario. A través de esto que vemos en pantalla, podemos generar nuestros casos de prueba, si tenemos otra herramienta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que podemos integrarla con herramientas de automatización, en especial Tosca, y es de la siguiente que vamos a hablar. Si quieres, dale a la siguiente, por favor. Y si ya tenemos a Live Compare como ese análisis rápido, intuitivo y eficaz que nos va a decir a dónde ir a atacar, debemos ahora pensar en cómo hacerlo. Y olvidémonos de esa dificultad técnica, de esa dificultad de conocer un lenguaje de programación o varios, porque hay opciones donde solamente estamos a una sola tecnología y ya, y debemos conocer de varios lenguajes si queremos involucrar diferentes tecnologías o a alguna otra herramienta. Y es aquí donde llegamos con Tosca. Tosca es una herramienta que tiene una interfaz muy amigable, trabaja a través de la metodología de Scope No Code, lo que nos quiere decir que no vamos a utilizar código, como lo pensamos a veces cuando hablamos de automatización, sino que vamos a trabajar por módulos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Tosca tiene dentro de su configuración, dentro de su motor, una opción de más de 160 tecnologías integradas. Lo que nos permite aquí es solucionar esa necesidad que habíamos visto antes de la dificultad que en estos momentos se nos presenta más a los sistemas SAP, que son las pruebas de extremo a extremo,
porque no vamos a necesitar muchos programas a la vez para integrar toda la prueba y probar de a pedacitos, sino que vamos a tener un solo programa que va a manejar una sola configuración y que ahí vamos a poder integrar cualquier tipo de lenguaje dentro de más de los 160 tecnologías que él tiene. ¿Y cómo funciona Tosca? Tosca hace un escaneo técnico de esa información de la plataforma a la que le estemos analizando. En estos casos, ya sea independientemente de la tecnología, sea SAP o sea cualquier otro tipo de tecnología, funciona de la misma manera. Realizamos un escaneo de los módulos, realizamos o traemos esa información y la vamos guardando en módulos que son estas carpetas naranjas, perdón, que vemos allí en pantalla. Y allí van a quedar guardados y almacenados esos módulos. Los módulos los podemos ver como esas fichas del Lego que vienen en la cajita o en el paquete, porque van a estar allí. Sin usarse no podemos crear ningún tipo de figura. Y las podemos tener como almacenadas, las podemos utilizar, pero van a estar allí, quietas. Eso lo que nos va a permitir es traer únicamente la información necesaria para las pruebas. No traer toda la información que hay detrás de alguna aplicación, de algún tipo de programa o del flujo que estemos manejando, sino únicamente lo que queremos y a lo que vamos a atacar, reduciendo los costos del mantenimiento que se puede hacer más adelante, ya que se va a poder, digamos que, manejar más fácil este tema. ¿Y qué vamos a hacer con estos módulos? Los vamos a pasar a la parte de los casos de prueba. Y estas carpetas azules que estamos viendo en pantalla son los casos de prueba. Y así es como realmente se hace un flujo y se hace una automatización con Tosca. Únicamente con módulos que son utilizados dentro de un caso de prueba que es secuencial, que puede distribuirse de la forma en la que nosotros deseemos y que no necesita mayor complejidad, sino conocer el negocio. Entonces vamos a olvidarnos un poco de los lenguajes técnicos y de la dificultad que veíamos y nos vamos a ir acercando más a ese proceso de negocio. Lo que nos va a involucrar más esas pruebas de negocio y nos va a permitir tener esa participación que estábamos buscando entre un equipo de pruebas que esté allí involucrado para ver todas las casuísticas que se presenten y poder involucrar también personal de negocio que únicamente pues ha manejado y él sabe mucho, pero del negocio, no sabe más allá de pruebas. Entonces, si los involucramos dentro de esta conversación y empezamos a generar esa participación, lo que habíamos hablado, una participación temprana, y habíamos hablado de esa participación con todo el equipo, desde el personal de negocio y el personal de pruebas, vamos a abarcar vamos a tener una cobertura mayor del riesgo, lo que nos va a certificar más la calidad con la que venimos haciendo los despliegues, las entregas, y lo que nos va a aumentar la velocidad con la cual vamos a tener esos despliegues. Entonces, en esta parte vamos a resaltar a Tosca. No vamos a entrar más profundo, hay más elementos dentro de Tosca, tiene más secciones desde requerimientos, desde datos dinámicos, tenemos una variedad de información dentro de Tosca. Tosca es una herramienta muy potente y es una herramienta que tiene mucha información detrás y tiene mucha aplicabilidad a cualquier proceso que se quiera vincular. Se puede integrar si estamos hablando de desarrollo continuo, integración continua, podemos vincularla a herramientas open source, podemos vincularla a herramientas comerciales, podemos tener una gestión de las pruebas, no solamente con Qtest, que ya lo habíamos visto, podemos vincular el gestor de pruebas que tengamos nosotros. Entonces, que es una herramienta poderosa. Pero para esta conversación no vamos a entrar más de fondo, sino mostrarles cómo funciona a grandes rasgos la herramienta y ver
que pasamos de un script tradicional, con las sentencias de código, con las líneas de código, que a veces dificultas mucho su mantenibilidad, a pasar a algo más intuitivo y más amigable con el usuario, ya sea o un personal de pruebas o un personal de negocio. Pero poder tener esta transformación y generar este cambio en las herramientas nos va a permitir ir viendo ese impacto que va a tener cuando hablemos de transformación, cuando hablemos aquí en especial de la transformación del testing continuo que queremos enseñar o queremos brindar para esta conversación. Si quieres, dale a la siguiente, por favor. Aquí vamos a mostrar un video. Tenemos una integración, como estamos en la conversación de SAP y queremos involucrar el testing continuo. Sí, si quieres darle play. Queremos mostrarles la integración entre Solman, que puede ser una herramienta que ya conocemos dentro de nuestras operaciones, y vincularla a esa herramienta de Tosca. Kelly, nos está viendo el video, de pronto cambia la ventana del PowerPoint al video. Entonces, aquí, mientras ponemos el video, les quiero comentar. Tosca también tiene una opción un poco más ligera y que se adapta a SAP porque únicamente está para ese lenguaje de negocio. Y es importante que la conozcamos porque esta herramienta viene de una alianza o de una sociedad que tuvo Tricentis y que tuvo SAP hace unos años, hace 2 años, en el 2020, más o menos, creo que fue, donde generaron esa sociedad y se tiene una herramienta que va a empezar a transformar a las herramientas que ya conocemos internamente de SAP, y es TTA. TTA es una herramienta que visualmente es muy parecida a Tosca, solamente que tiene limitaciones técnicas, no es tan poderosa y tan fácil de integrar con otras herramientas open source, sino que TTA es más una herramienta dedicada a SAP y solamente puede hacer pruebas dentro de SAP y hay unas configuraciones adicionales que toca hacer. Pero esta herramienta es igual de poderosa si estamos hablando solamente del ecosistema SAP y trabaja del mismo esquema del scope no code. Entonces dejamos a un lado los scripts y empezamos a ver las automatizaciones con la creación de módulos y a su vez a casos de prueba. Entonces, el video que va a mostrar Kelly, queremos ver o queremos enseñarles cómo se crea un caso de prueba, pues desde Solman, eso ya lo sabemos, pero ejecutando la herramienta TTA y ver esa facilidad que tiene la herramienta de adaptarse con SAP, ya sea TTA o ya sea Tosca, las dos. Aquí vamos a hablar como si fueran una sola, haciendo distinción de las limitaciones que tiene TTA respecto a Tosca, pero es en esa integración que tiene con SAP y que la podemos vincular con esa herramienta que manejamos en SAP, que es Solman, y poder tener esa centralización de pruebas, poder tener esa ejecución, poder tener y vincular esos procesos, es una de las opciones que ya debemos ir pensando, porque ya estamos hablando de las migraciones a S4HANA, y ya en un futuro pues ya vamos a ver que únicamente vamos a pensar en velocidad y en despliegues más rápidos. Entonces pensemos en herramientas que nos permitan crear, mantener y tener la posibilidad de generar ese proceso de pruebas que nos aumente la velocidad, que nos disminuya el riesgo y que nos mantenga esa calidad con la que queremos ver. Si quieres, lo proyecto yo.
Vamos a proyectarlo. Lo voy a proyectar yo, Kelly, ¿vale? Y ahorita vuelves vos. Entonces nos vamos a ir al video que les estoy hablando. Voy a compartir la ventana. Y aquí quiero ejecutar. Se nos va a hacer muy conocido esta vista que tenemos aquí. Y hasta el momento vamos a crear es un caso de prueba. Normalmente como lo manejamos. Tenemos la parte de la descripción, la parte de la herramienta. Aquí vamos a seleccionar lo que viene siendo ya con las configuraciones previas, lo que es la integración con Tosca. Configuración que no es tan exigente y tan complicada como otras herramientas que también tiene involucrado SAP. Entonces, esa parte nos va a ahorrar también tiempo valioso. Y empezamos con la creación. Una vista que no se nos hace desconocida y aquí es donde empieza el cambio. Ya vamos a abrir la plataforma, la abrimos directamente desde Solman y se nos abre la plataforma de TTA. Y aquí es la sección de los casos de prueba. Esta parte que vemos aquí en pantalla, disculpen, es un caso de prueba creado. No hay scripts, ahí son módulos. Y vamos a ver cómo se llena esa información. Y la información es muy acercada al lenguaje natural y al lenguaje de negocio. Y es, vamos a pausar un momento aquí, ver que tenemos ya la información técnica y todo esto lo crea automáticamente Tosca o TTA. Esto lo crea automáticamente. Porque nosotros previamente habíamos hecho un escaneo. Recuerden, tenemos 3 pasos importantes cuando hablamos de automatización con Tosca. Y es escanear la información técnica, crear nuestros módulos y con esos módulos llevarlos a los casos de prueba. Estos son los casos de prueba. Y lo único que tenemos que hacer es llenar la información. Podemos reutilizar los módulos porque los módulos son fijos, son esas fichas Lego que les comentaba, y llevarlos a los casos de prueba y ahí usarlos las veces que queramos, construyendo las figuras que queramos y además. Aquí tenemos una parte importante que es la grabadora de casos de prueba. Es una opción que se tiene para ejecutarla y seguir trabajando normalmente como venimos haciendo. Y él automáticamente nos va a traer toda esa información técnica y los casos de prueba ya creados con esa grabación. Esa es una opción muy buena cuando estamos comenzando y cuando estamos empezando con este proceso de automatización y de la transformación en esa automatización. Se va a ejecutar un caso de prueba desde Solman, lo lanzamos y aquí nos abre la parte de SAP. Lo que va a suceder ahora es que ya aquí está en total autonomía el programa. Él mismo busca el script que le dimos a ejecutar y empezar a crear. Aquí lo que estamos creando es un pedido de importación a través de la transacción ME21N. Y toda esta ejecución que ustedes están viendo en pantalla la realiza el programa a esa velocidad. Para este caso no hemos acelerado el video. La velocidad de ejecución es muy rápida en comparación a otras y tiene tanto impacto y esta automatización que podemos utilizar todos los elementos que nos trae la herramienta, que nos trae los módulos que queramos probar y que nos trae este pedido de importación, que normalmente nos generaría mucho tiempo. Y como ven, aquí ya acabó un pedido de importación que nos podría haber costado 5 minutos haciéndolo manualmente. La herramienta lo puede hacer en 1 minuto y medio. Y este es el video donde vemos la interfaz de Tosca, la interfaz de TTA, donde vemos ese funcionamiento. Si quieres vuelve a proyectar, Kelly. Y a esta parte es a donde nosotros queremos llegar con la transformación de ese modelo tradicional al
testing continuo. Y vamos a resaltar 3 puntos importantes de esta conversación que hemos tenido. El primero son las etapas tempranas, y es tener esas pruebas desde las fases de diseño, desde las fases de requerimientos, involucrar al equipo de pruebas mucho más allá de simplemente llegar al final y certificar que el programa funcionó o no, que a veces confundimos esos términos, y es aprovechar esas etapas tempranas para disminuir los riesgos, los costos y aumentar la velocidad de despliegue y de producción que queremos hacer con las salidas. El segundo punto importante en esta transformación al testing continuo que queremos dar es un equipo con conocimiento en pruebas. Este equipo debe saber de la metodología, debe saber y tener la experiencia, la experticia para poder abordar todos los diferentes casos de pruebas que existan y que se puedan vincular dentro del proceso de negocio, tratando de disminuir los posibles riesgos que puedan haber ya en producción. Y por último, es importante apoyarnos de herramientas especializadas. Aquí vimos 2, LiveCompare y Tosca, pero Tricentis tiene una plataforma muy variada que está disponible para cualquier tipo de problema y representa una de las soluciones más fáciles, más intuitivas y con mayor participación de todo el equipo de trabajo. Apoyémonos en estas 3 secciones, en estos 3 puntos claves, y vamos a poder empezar a generar esa transformación y pasar de cómo llevamos orientadas las pruebas normalmente a ese testing continuo a lo que queremos llevar. Y cuando vinculemos estas 3 partes fundamentales, podemos empezar a hablar de una transformación del testing continuo. Por este espacio no sería más, no sé, creo que ya agradecerles por haber participado en esta conversación, y aquí abrimos el espacio para las preguntas. Gracias. Recuerden, las preguntas las podemos hacer en la parte de preguntas y respuestas que tenemos allí dedicada en el Zoom. Allí las estaremos leyendo. Si no hay preguntas, ya podemos ir concluyendo. Aquí nos pregunta Oscar, ¿dónde podemos encontrar la documentación respecto a la información de Tricentis y si existen cursos? Sí, Oscar, existen cursos. Tricentis también cuenta con una parte, y aquí Luis me puede apoyar, dedicada a la formación de Tricentis, de sus diferentes aplicativos, en especial de Tosca. Entonces aquí ya Luis nos dará más información. Sí, así es. En la página de Tricentis, www.tricentis.com, encuentran toda la academia disponible. Está en este momento abierta y gratis para que las personas se puedan certificar. Los cursos son de 1 o 2 semanas máximo, y eso les permitirá sensibilizar y tener acercamiento sobre las plataformas que usamos. Adicional, también existe un canal en YouTube por si quieren ver información más precisa y puntual de lo que quieran buscar. Tricentis también está disponible en los canales de YouTube. Aquí nos preguntan. Y 2 preguntas en el chat. Sí. Hay una que dice, ¿cómo es la metodología estándar para un proyecto de automatización de pruebas y cuáles pueden ser los tiempos estándar? Ok, cuando hablamos de metodología de pruebas estándar, más sobre todo en los, si estamos hablando de SAP, es llevar a cabo las pruebas al final, pruebas de regresión, y llevarlas con participación únicamente de los usuarios de negocio, que se encargan de verificar si los flujos, o si las transacciones, o si los módulos que estén probando
les devuelve la información que ellos quieren buscar. Aquí quien les va a apoyar un poco más con la información respecto a cómo se ha venido manejando ese tema de pruebas en la información de SAP. Pues normalmente la metodología de estándar de un proyecto es que se identifican cuáles son los flujos que dan valor automatizados y se realiza el artefacto. Si no fuera en SAP, sería una automatización normal con una herramienta open source, normalmente en Java o en Python o en cualquiera de los lenguajes pues, que se utilicen. Pero ya nosotros involucrando el testing continuo y apoyándonos en las herramientas, podríamos desde el principio identificar con Like-Compare cuáles son los puntos que son importantes para ponerle un poco más de atención y adicional que como la herramienta de Tricentis tiene la opción de hacer flujos mixtos, se podría hacer una regresión después de cada salida a producción o inclusive en el área de calidad de un flujo completo de end-to-end, que realmente pues es la regresión que debemos hacer para tener la completa seguridad de que sí está funcionando y que no nos pase lo que siempre pasa mucho en SAP por ser integrado, que arreglan algo y dañan otra cosa. Entonces, con esas herramientas podemos hacer esa regresión mucho más amigable y mucho más completa. Nos puede ayudar bastante en estos temas especiales. Jorge Kelly, creo que ya no hay más. Ah, sí, Luz Amparo Chacón, ¿cómo se licencia la herramienta? ¿Por PC, por usuario SAP, etcétera? Bueno, existen Eh, dos formas de hacerlo. Si tenemos SAP, desde Solman se puede bajar, desde el Marketplace de Solman, se puede bajar la herramienta TTA, que es solo y únicamente para flujos de SAP. Esa la podemos tener, es gratuita, esa no es licenciada, pero tiene una limitante que es solo para SAP y tiene pues cosas bastante básicas. Pero si lo que requerimos es una licencia para Tosca, que tiene muchos más beneficios y puedes hacer flujos mixtos, adicional de que es compatible con muchas tecnologías, ahí sí entonces hay que gestionar la licencia con Tricentris y tienen varios paquetes, ¿cierto? No es por usuario de SAP, sino que los paquetes vienen por licencias. De pronto Luis nos puede dar un poco más de contexto con este tema, ya que es pues como algo muy comercial. Sí, lo que Kelly mencionaba, efectivamente viene en el paquete de Solex. Si tienes el acuerdo de licencia Enterprise, es donde viene el licenciado, esa porción de automatización básica o light, nosotros le llamamos light, pero que permite resolver los flujos propios de SAP. El licenciamiento varía por producto y varía un poco por la intención, o sea, Like-Compare tiene 3 sabores, entonces se licencia por el volumen que vas a necesitar, si necesitas integración, si necesitas diferentes componentes, entonces puedes necesitar un Enterprise. Si solo necesitas hacer el ejercicio de planning, solo necesitas una versión light. Y de alguna manera las funcionalidades van acomodándose de acuerdo a las capacidades que quieres desarrollar. Si quieres hacer análisis de código, si quieres resolver los temas de auditoría, dejar trazabilidad para SOX, si quieres sincronizar ambientes para procesos de migración, si quieres hacer los insights de licenciamiento para optimizarlo, dependiendo de las capacidades que necesites en Like-Compare, se acomoda en alguna de esas 3 variables, de esos 3 modelos de licenciamiento. En el tema de Tosca, la licencia
es concurrente y tiene un paquete mínimo de 5 usuarios, ¿sí? Puedes ejecutarlo, puedes hacer automatización y ejecución con esas 5 licencias. Si necesitas ya tener un ambiente un poco más complejo, con más equipos utilizándolo, lo que vamos es adicionando algunas capacidades como solo ejecutores que puedes colocar en ambientes distribuidos para optimizar esas capacidades del personal que está desarrollando las pruebas. O si quieres hacer pruebas de rendimiento, se hace a través de paquetes de horas o paquetes de usuarios para poder estresar las aplicaciones o los flujos de negocio que quieras considerar y validar en tu infraestructura. Muchas gracias, Luis Fernando. No hay más preguntas en el chat, entonces ya damos por terminado. Muchas gracias, Kelly, Jorge, Luis Fernando, Eliana, por el espacio y todos que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.